Amado Dios, gracias te doy, gracias por este tiempo que vamos a tener de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de poder abrirla. Te pedimos que durante este tiempo tú nos hables. Te pedimos que puedas retar nuestro corazón, nuestra mente, puedas, Señor, escudriñar, Señor, nuestro espíritu. Y sea tu palabra transformándonos, sea tu palabra, Señor, corrigiéndonos esta mañana. Sea tu palabra poniendo, Señor, en orden, estableciendo metas en nosotros. Te pido eso, Dios, que cuando salgamos de este lugar podamos salir con un diferente sentir, que podamos salir conociendo más, Señor, acerca de lo que tú anhelas, de lo que tú quieres. Dejamos todo este tiempo, Señor, bajo tu cobertura. En tu nombre precioso, Jesús. Amén. Amén. Quiero animarlos a que podamos abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2, versículo 4. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor de esta cita bíblica. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia que se encuentra en Filipo, y el apóstol Pablo quiere mencionarles algo que yo creo que también quiere que podamos nosotros conocer. Amén. Así que a través de esta carta sé que el Señor va a empezar a hablar a nuestras vidas. Y vamos a leer lo que dice el versículo 4 del capítulo 2. Dice así la palabra del Señor, dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Una palabra del Señor. Y hay algo que yo leía en uno de los libros de un autor que hablaba acerca del servicio y del privilegio que tenemos de servir al Señor. Y él mencionaba y decía que una de las muchas causas por la cual una iglesia sufre de falta de obreros en la obra es porque sus miembros han levantado un monumento de idolatría a su ego. Entonces, cuando este autor reflexiona y dice, cuando hay iglesias que no tienen personas suficientes involucradas en la obra de Dios, es porque hay un comportamiento egoísta. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta de los filipenses, ¿no? a los que están en Filipo, él está en primer lugar contando su experiencia en el capítulo 1, está hablándoles acerca de lo que él había sufrido como ministro de Dios y todas las cosas que él ha afrontado, y está respondiendo al por qué lo ha hecho. Está respondiendo al por qué lo ha hecho. Y él quiere animar a través de su ejemplo de él mismo, quiere animar también a los que están en esta iglesia que puedan imitar esta misma conducta de él. Y por eso escribe estos dos capítulos. Tú vas a leer esos dos capítulos de Filipenses. La palabra clave ahí es sentir. Dile que está a tu lado, sentir. Y qué difícil de verdad es sentir lo que otra persona siente. Qué difícil es cuando, por ejemplo, el papá quiere que sus hijos o su esposa valore su esfuerzo de su trabajo. Y empieza a contar, ¿verdad? Mira, esto me ha ocurrido, o estos son los desafíos en mi trabajo, porque quiere que realmente puedan sentir lo que el papá siente cuando trabaja. O qué difícil es cuando la mamá, por ejemplo, también quiere que sus hijos o su esposo puedan sentir la labor que tiene dentro del hogar. Porque cuando nosotros no sentimos, somos indiferentes y empezamos a menospreciar el valor de lo que la otra persona está haciendo, ¿verdad? No sentimos. Y Pablo está contando en el capítulo 1 su experiencia de ser ministro. ¿Por qué? Porque él anhela que la iglesia también pueda sentir lo mismo que él siente.
Ese es el anhelo del apóstol Pablo. Y por eso el apóstol Pablo empieza con esta frase que dice acá en el capítulo 4, del capítulo 2, versículo 4, donde justamente dice, no miremos por nosotros solamente. Porque cuando tú miras por ti mismo, te olvidas de la otra persona. Te olvidas de lo que siente, de lo que vive, de lo que experimenta, y te encierras en ti mismo y buscas solamente lo tuyo. No te importa lo que la otra persona está pasando o esté sucediendo. Lo importante es lo mío. Y esa es nuestra conducta. A veces en la sociedad vemos eso, este egoísmo, ¿verdad? Pero Pablo dice la cualidad y la característica de nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios, ¿no? ¿O no? ¿Cómo es? ¿Quiénes aquí son hijos de Dios? ¿Cuál es nuestra característica, nuestra cualidad? Que nosotros no nos movemos por otro para buscar un beneficio para nosotros. No nos movemos por otro porque nos pagan, porque también eso ocurre, ¿no ve? No nos movemos porque queremos ser aplaudidos, sino nos movemos porque nuestro sentir, desde que nos hemos convertido a Cristo, es también por los demás. Amén. Sentimos por los demás. Anhelamos dar a los demás. Ese es el verdadero creyente. Ese es el verdadero discípulo que ha seguido a Cristo, que sigue a Cristo. Entonces, lo que yo quiero compartirles esta mañana es justamente ese sentir, porque la palabra clave en esos 2 capítulos es sentir. Quiero hablarles de ese sentir que estuvo en Pablo. Y luego Pablo dice en el capítulo 2 que estuvo en Cristo. Y Pablo termina diciendo, pero yo quiero que ese mismo sentir esté en ustedes. Amén. Así que veamos a través de la palabra cuál es ese sentir. Ese sentir que quiere Pablo que todos nosotros podamos tener. Para eso quiero que vayamos a Filipenses 2. Vamos a volver otra vez al capítulo 1, pero vayamos a Filipenses 2 y vamos a leer el verso 1 y 2 de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 1 y 2. Amén. Dice así la palabra en el versículo 1, dice, por tanto, dile al que está a tu lado, por tanto. ¿Qué es por tanto? Es una expresión de conclusión, pero además es una expresión de que Pablo ya ha dicho algo y está señalando una consecuencia de lo que él ya ha dicho. En el capítulo 1, Pablo expresa su experiencia y en base a esa experiencia que Pablo ha tenido, dice, por tanto, ahora les toca algo a ustedes. Como han visto que yo he vivido esta experiencia, ahora les toca algo, es una consecuencia. Y luego dice aquí el apóstol Pablo señalando algo importante. Quiero que marquemos estos aspectos porque son muy importantes. Mira, Filipenses 2:1, seguimos ahí, verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. ¿Sabes qué es ese sí? Es así una condicionante que está expresando si existe algo dentro de nosotros que va a motivar a algo. ¿Verdad? Alguien dice, si tuvieras pena de mí, me ayudarías con el trabajo. O sea, hay una condición ahí, que esa persona pueda tener esta emoción, ¿verdad? De pena, porque si no hay esa emoción, entonces no va a haber lo otro. ¿Se entiende? Ese sí está hablando de que debe haber algo en nosotros, en todo creyente debería haber algo. Y si ese algo está, va a haber ese sentir. Si este algo no está, no va a haber ese sentir. Y yo sé que todo el tiempo van a estar en su mente, ¿y qué es ese sentir? ¿Y qué es ese sentir? Dile al que está a tu lado, tranquilo, con calma, dile. ¿Ya? Lo que quiero que entiendan primero es que Pablo tenía un sentir y ese sentir también estaba en Jesucristo. Y Pablo anhela que ese sentir esté también en nosotros.
Pero para que ese sentir esté en nosotros hay una condición. Una condición de que tiene que haber algo dentro de nosotros. Y la primera condición que dice Pablo, si volvemos al versículo 1, dice consolación. Y la que está titulada consolación. Si hay alguna consolación en Cristo, consolación. Otra palabra para poder traducir o parafrasear esta expresión es compasión. Si pudiesen ustedes sentir dentro de su corazón, dice Pablo, compasión por los demás. Cuando Pablo estaba hablando de su experiencia en el capítulo 1, que lo vamos a ver, uno se preguntaría, ¿por qué Pablo realmente se ha animado a tanto? ¿Por qué ha llegado a tanto? Porque lo primero que a él le movía para poder servir, para poder hacer algo para la obra de Dios, era la compasión. Porque Cristo producía en él compasión. ¿Qué nos mueve a nosotros a poder hacer algo por el otro y no solamente por nosotros? Muchas veces mis amigos, por ejemplo, me dicen, mucha Toño, tú estarías feliz, ¿para qué te ocupas de la iglesia que ni siquiera ganas harto, etcétera? O sea, ¿para qué estás ahí? Pierdes tu tiempo, podías estar haciendo otras cosas mejores. Y la gente ni te agradece, etcétera. Podemos incluir muchas cosas ahí. ¿Por qué lo haces? Es que nosotros tenemos otro sentir como el mundo. El mundo busca recompensa. El mundo busca beneficio. ¿Entiendes? El mundo busca dinero para hacer algo, pero nosotros entendemos que lo que nos mueve primero es la compasión hacia el que está perdido, al que de repente necesita restauración. No nos quedamos de brazos cruzados. Cuando vemos una familia que está luchando y que está sufriendo por X y Y motivo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos quedamos indiferentes y cruzamos los brazos? ¿O el Espíritu Santo y Dios nos mueve a que podamos hablar, a que podamos llevar el Evangelio? Cuando Pablo habla de su experiencia, él está diciendo, lo primero que me ha llevado a sufrir todo lo que describe capítulo 1 es porque Cristo ha producido en mí compasión por el mundo. Porque la obra de Pablo, la primera obra de Pablo era predicar el Evangelio a los que no estaban convertidos. Esa era su misión. He sido llamado a los gentiles, decía Pablo. ¿Me entiendes? Compasión. Entonces, cuando no hay compasión en nosotros, ¿qué queda? Indiferencia. Nos quedamos quietos, detenidos, cuando no hay compasión. ¿Has visto gente que ve a personas realmente sufriendo? Sufriendo, digamos, o sea, no me refiero a niños que, por ejemplo, pueden trabajar o jóvenes que piden dinero y pueden trabajar. Me refiero a personas realmente incapacitadas que están sufriendo y que muchas veces pasamos y algo se nos punza adentro, ¿no? De que podemos cooperar con algo, podemos ayudar y no lo hacemos. Somos indiferentes. Entonces no mostramos, ¿qué? Compasión por esa persona. No dejamos que la compasión fluya dentro de nosotros. Para que haya este sentir, tiene que haber compasión. Y el que está a tu lado, tiene que haber compasión en ti. Amén. ¿Cómo hemos llegado nosotros al Señor? Porque alguien ha tenido compasión de nosotros. No ha sido porque somos lindos, bonitos, predilectos y alguien ha dicho, oye, parece que vos vas a ser un buen cristiano, te elijo. No ha sido por eso. Alguien tuvo compasión y la compasión de Dios actuó por alguien. Yo recuerdo realmente, estoy muy agradecido, pero yo recuerdo cómo nos ha apoyado, por ejemplo, el pastor Rainer a mi familia y a mí personalmente, y hasta ahora lo hace. Que muchas veces se ha aprendido a través de él a ver la compasión que Dios tiene para con mi vida. Y lo mismo es contigo. Dios usa tu vida para mostrar su compasión hacia el mundo. Cuando la gente ve que tú como cristiano eres indiferente, está mirando que Dios también es indiferente. ¿Me entiendes? Y es importante, por lo tanto, que si queremos tener este sentir, haya en nosotros compasión en Cristo. La segunda cosa que utiliza como condicionante Pablo para que haya ese sentir, dice el versículo 1, si algún consuelo de amor, mira el que está a tu lado, consuelo.
Oye, si miramos hacia afuera, si tú miras hacia afuera, te vas a dar cuenta de que hay un mundo dolido, hay un mundo quebrado, hay un mundo que ha sido lastimado por el pecado, un mundo desorientado que no sabe dónde ir ni a qué acudir. Hoy en día la gente está buscando más a los psicólogos, está buscando más a psiquiatras. ¿Por qué? Porque la gente está herida, no porque falta plata. ¿Me entiendes? Principalmente por su alma. Y necesitamos en ese aspecto, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, necesitamos consolar. Así como hemos sido consolados también nosotros, necesitamos también consolar a otros. Que los otros tengan también en nosotros una paz o un lugar donde pueden ellos confiar y donde ellos pueden descansar su espíritu. Y este consuelo, dice aquí, es de amor, es un vínculo de amor. ¿Sentimos amor por el mundo? ¿Cómo es? Es fácil sentir, Jesús decía, es fácil amar a quienes te aman. Eso decía Jesús. Y todos lo hacen. Todos amamos a nuestra familia porque es nuestra familia. Y amamos a los que están cerca de nosotros porque son amigos, etcétera. Pero qué difícil es amar a un extraño, ¿no? A un desconocido, pero uno que necesita. Ante los ojos de la iglesia, todos nosotros éramos desconocidos, ¿o no? Para Rainer no éramos ni teníamos lazos ni vínculos ni siquiera de sangre, ni de patria, ¿no? El alemán, o sea, nada. Pero hemos sentido a través de él el amor de Dios. Y muchos aquí también hemos llegado así. Y si hay realmente en nosotros esta capacidad de consolar y esta capacidad de poder ser consolados en Cristo. Dice luego el capítulo 2, versículo 1, si alguna comunión del Espíritu. Esa tercera cosa que tiene que haber para que haya ese sentir. Comunión con el Espíritu Santo. ¿Sabías que puedes tener comunión con el Espíritu Santo? ¿Cómo es? Hace poco me estaban preguntando, ¿no? Pastor, ¿y yo puedo orar al Espíritu Santo? ¿Sabes qué dice ahí en griego? Cuando habla de comunión, habla de compartir, habla de poder establecer una relación. Eso es comunión, la koinomía. Y tú puedes tener comunión con el Espíritu Santo, amén. Puedes. Es más, te voy a decir algo. Cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que te lleva. A veces no hay motivación en nuestra carne. A veces no hay motivación incluso en el objeto a quien nosotros estamos sirviendo o estamos buscando. No hay motivación. Pero el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos lleva, nos impulsa. ¿Cuántas veces, mira, yo te digo en mi experiencia, cuántas veces yo he salido de casa porque el Espíritu Santo me ha empujado? No porque me ha alentado la persona a quien iba a visitar. O no porque, digamos, me sentí ese día tan relajado y entusiasta. Hoy realmente va a ser el día de que voy a pasar algo extraordinario. No, muchas veces porque el Espíritu me ha mandado. Tienes que ir. Así como Pedro, cuando le habla el Señor, le dice, ve Pedro, hay un Cornelio que te está esperando. Y yo siempre decía, ¿por qué no es tan fácil para Dios mandar al ángel? ¿El ángel estaba hablando o no? ¿Por qué no era tan sencillo que el ángel le evangelice a Cornelio, le diga, mira, eso necesitas y listo, ¿no? Y se convierta y punto? ¿Por qué tenía que ir Pedro hasta Cornelio? Porque Dios ha decidido que nosotros seamos este medio por donde Dios puede alcanzar al mundo. Amén. Dios ha decidido eso. Y aunque Pedro no entendía por qué Dios le estaba diciendo ve, porque ustedes saben que había ahí varias cosas que le detenían, aunque él no entendía por qué, él obedeció y él fue. ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros eso? ¿Cuántas veces hemos salido igual motivados por el Espíritu Santo o hemos hecho algo
no por nuestra fuerza, no porque de repente parece entusiasta, sino porque el Espíritu Santo nos ha movido para que lo hagamos. Dile al que está a tu lado, déjate guiar, mover por el Espíritu Santo. Amén. Si el Espíritu Santo no está en ti, entonces no va a haber este sentir. Y si no hay este sentir, ¿qué tienes que hacer? Pedirle al Espíritu Santo. Así que cuando hablemos acerca del sentir, tú te vas a dar cuenta si tienes o no este sentir. Y si no lo tienes, oye, necesitas primero trabajar en tu consolación, trabajar en la comunión con el Espíritu Santo. Cuarta cosa que dice Pablo aquí, si hay algún afecto entrañable, si existe afecto por los demás. El afecto, obviamente, acá tiene que ver con este interés de buscar también el bien de los demás. Y ese afecto, dice Pablo, debería estar en todos nosotros por el mundo, por el perdido, por las personas que necesitan. Este afecto debería estar. Y si hay ese afecto, está hablando de un afecto fraternal, está hablando del filio. ¿Recuerdan cuando Jesús habló con Pedro, verdad? Y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, yo te considero un amigo. Para Jesús eso era suficiente y dijo, wow, eso es bueno. Y ya no le insistió preguntando más. Este afecto fraternal es el que nos une a nosotros como familia en fe, pero es el mismo afecto que debe ser visible también hacia afuera, hacia los demás, y que debe servir como algo para que ellos puedan también ser parte de ese afecto. Y por eso Pablo dice, si hay afecto en nosotros, si existe afecto. Y lo último que dice el capítulo 1, si alguna misericordia, si entendiste que es misericordia, ¿cómo llegaste tú a Cristo? ¿Cómo alcanzaste tú la salvación? ¿Cómo lo hiciste? Por misericordia. Porque Dios tuvo misericordia contigo, ¿o no? Dios derramó su misericordia, no lo merecías, pero Dios lo hizo. Y cuántas veces, mira, hacer algo por alguien es justamente eso, hacer algo sin que lo merezca. Pero nosotros somos capísimos para buscar algo, ¿no? A veces escogemos gente para predicar. A este no, parece que no va a dar, no le predicaré. ¿Sabes que estás actuando sin misericordia? Pero la misericordia es una virtud que abraza a todos. Tienes misericordia con el que está perdido. Tienes misericordia con el que no lo merece, pero igual lo das. Y todos nosotros hemos experimentado esa misericordia. Así que lo que está diciendo aquí Pablo es, si nosotros hemos experimentado esa misericordia, seamos también misericordiosos con los demás. Amén. Seamos misericordiosos. Así que todas estas cosas Pablo señala diciendo que si esto hay, por lo tanto entonces tendrán este sentido. Observa el versículo 2 lo que dice. Contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo. Diga al que está a tu lado, sentir. Otra vez, sintiendo lo mismo. Y mira lo que luego dice Pablo, dice teniendo el mismo amor, unánimes, otra vez esa palabra clave, sintiendo una misma cosa. ¿Te das cuenta? El énfasis de los dos capítulos es justamente sentir. Y Pablo quiere que los que están en Filipos sientan, pero para que ellos puedan sentir y nosotros podamos sentir, tenemos que entender estas 5 cosas que hemos mencionado. Vamos a la experiencia de Pablo, volvamos al capítulo 1, ¿ok? Vamos a la experiencia de Pablo. ¿Qué es lo que él sintió? ¿Qué es lo que él desea que podamos sentir que él sintió? Y obviamente Jesucristo también sintió. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Vamos ahí. Filipenses 1, 12. ¿Qué dice acá? Mira. Quiero que sepáis, hermanos,
que las cosas que me han sucedido, repite conmigo, las cosas que me han sucedido, las cosas que me han sucedido han redundado más para bien, para el progreso del Evangelio. Ahora quiero que te detengas un momento y empieces a observar con tus ojos lo que Pablo está señalando. Hemos dicho que Pablo quiere que ellos puedan ver, puedan sentir la experiencia que Pablo tiene. Y a través de esa experiencia, Pablo dice que hay varias cosas que le han pasado. Me han pasado varias cosas. Entonces, él quiere que sientan eso, que experimenten, que vean estas cosas que han ocurrido con el apóstol Pablo. Versículo 13, por favor, vamos a ir un ratito ahí, del capítulo 1, que es lo que le ha pasado al apóstol Pablo. Dice verso 13, de tal manera que mis prisiones, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Estaba en prisión. Pero no es lo único, porque obviamente él menciona esto acá. Si nosotros leemos 2 Corintios, hay una lista larga de las cosas que le ha acontecido a él. Cuántas veces ha sido azotado, exiliado, etcétera, ¿no? Toda una lista de sufrimientos y persecuciones que Pablo ha sufrido y que le ha sucedido. Y uno preguntaría, ¿por qué le está pasando eso a Pablo? ¿Por qué él permite que le pase eso a él? Dile al que está todo, porque había un sentir en él. Había un sentir que le llevaba, que le permitía a él avanzar. Entonces, cuando Pablo dice en el capítulo 1, versículo 12, las cosas que me han pasado, él responde en el versículo 13 y señala mis prisiones. Mis prisiones. Pablo no detalla más, pero él podía detallar y decir, mira, cómo es estar en una prisión. ¿Verdad? ¿Qué se siente estar en una prisión? No era como en esta época, que era de lujo, digamos ahora, ¿no? Son de lujo las prisiones. No era así, era un espacio oscuro, vacío, frío, muchas veces porque era subterráneo, soledad. Dice que las prisiones antiguas de esa época solamente tenían una compuerta pequeña hacia el techo. Es como que estás en un cuarto de 3x3 y tienes un agujero arriba, para que no se escape el prisionero con unas rejas. Así eran las prisiones en esa época. No sé si han visto la película Pablo Apóstol. Ahí se ve más o menos una figura de lo que eran estas prisiones. Y ahí por ahí les pasaban agua, comida y todo. Y dicen que ahí mismo, en ese lugar de soledad, ellos mismos hacían sus necesidades. O sea que no eran lugares tampoco bien aseados. Hasta Pablo dice en algún momento a Timoteo, Timoteo, si tú vienes acá, por favor, tráeme mi capa. Tráemelo porque me hace frío. Pablo podía contar y relatar lo que se siente estar en una prisión. Podía detallarlo. Pero para Pablo lo más importante no es lo que él experimentaba en esta prisión, sino por qué lo hacía. ¿Por qué permitía? ¿Por qué pasaba eso con Pablo? Y la respuesta a eso es justamente en el verso 12, cuando Pablo señala y dice, han redundado más. ¿Para qué? ¿Para qué han redundado? Para el progreso del Evangelio. O sea, algo vemos acá, ¿verdad? Algo vemos del sentir que tiene Pablo. Que lo que a él le interesaba, lo que a él le importaba, no era su vida. Suena increíble, pero es así. Y lo voy a comprobar más adelante. No era su vida, su interés, ni salvar su vida. Lo que a él le interesaba era el progreso del Evangelio. ¿Y saben cuál es el pensamiento de Pablo? Que él señalaba que aunque a mí me encarcelen más, mejor. ¿Por qué? Porque no soy lo importante. Porque lo importante es el progreso del Evangelio. Eso decía Pablo. Mientras más me encarcelen, más va a progresar el Evangelio. ¿Y por qué? A ver, vamos a leer qué ocurre. ¿Por qué dice eso Pablo? Si observamos el verso 14 del capítulo 1, algo estaba ocurriendo con sus prisiones. Verso 14 dice, y la mayoría de los hermanos.
o sea, de las diferentes iglesias, que dice, cobrando ánimo en el Señor por mis prisiones, o por las prisiones que tenía, se atreven mucho más a hablar la palabra sin miedo, sin temor. ¿Ahora se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué Pablo dice, es mejor que me pongan en prisiones? Porque eso ayuda al progreso del evangelio. Porque cuando muchos se enteran de que estoy en prisión, más se animan y más predican la palabra al mundo. Se animan más. Así que mientras más me aprisionen, más todavía van a hablar el evangelio. Pero Pablo está sufriendo. No me interesa. Porque para mí lo importante es el progreso del evangelio. Wow. Te hago una pregunta, ¿cuál es tu filosofía de vida? ¿Qué es lo importante para ti? De repente tener casa, auto, ¿es tu prioridad? ¿Profesionalizarte en la vida es tu prioridad? ¿Es lo que buscas? ¿Sabías que el mundo tiene una frase popular que empapa a todos los jovenzuelos ahí, jóvenes, que dice, tienes que vivir la vida porque es una sola? ¿Has escuchado eso? Aprovecha la vida porque es una sola. Y la gente está así, nerviosa, ¿no? Ay, es que, y cuanto más pasa tu tiempo y tu edad, más nervioso te pones porque, ay, se está acabando mi vida y tengo que apurarme en hacer plata o en hacer casa o en hacer esto y lo otro. Estamos muy preocupados por nuestra vida y por lo que está en esta tierra. Pero el sentir de Pablo no era ese. Te hago una pregunta, ¿Pablo comía o no? ¿Qué crees? ¿Comía o no comía? Era hombre, comía. Comía, ¿no? No sabemos si de vez en cuando o permanentemente, no nos dice tanto la palabra, pero comía porque es un ser humano que siente necesidad de comer. Pablo tendría que encargarse de algunos asuntos familiares, ¿crees que sí o no? Y voy a volcar a otro apóstol, porque de repente no sabemos si Pablo era casado o no, hay una disputa ahí, ¿no? Pero voy a por lo menos tomar a otro apóstol que con seguridad sí tenía una suegra, ¿no ve? Estaba casado. ¿Quién? Pedro. Pedro, que seguía también a Cristo, que también servía al Señor. Estaba, o sea, ¿tenía o no deberes familiares? Tenía. Oye, ¿habrá cambiado algo en cuanto a las ocupaciones de nuestra vida, en la vida? ¿Habrá cambiado algo el pasado, la época de Jesucristo, de los apóstoles con nosotros? ¿Habrá cambiado algo? No, no ha cambiado. ¿Sabes qué es lo que ha cambiado? Nuestro sentir. Porque nosotros estamos más enfocados en la tierra, en las cosas de la tierra, que en las cosas del reino de Dios. Ese es nuestro problema. Pero Pablo estaba mirando más bien las cosas de arriba. Por eso Pablo dice, prefiero estar aprisionado para que los hermanos cobren ánimo. Ahora mira, a tal punto va a llegar Pablo en el versículo 21 y 22 de Filipenses 1. Vamos a Filipenses 1, 21, 22. A tal punto llega Pablo que dice el mismo, porque para mí, si Pablo podía conceptualizar lo que es la vida, si Pablo podía definir qué es la vida, ¿por qué estás vivo? Porque muchos se preguntan eso en su época existencial, ¿no ve? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es mi propósito en la vida? ¿Has escuchado eso? Y me siento vacío porque no sé, estoy desconcertado. Si a Pablo tú le preguntarías esta pregunta, Pablo, ¿por qué vives? ¿Por qué estás vivo? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Sabes qué te va a responder Pablo? ¿Qué dice verso 21? Porque para mí, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida para Pablo? Es Cristo. Eso es. Para Pablo la vida no era acumular bienes, aunque tenía hambre y trabajaba, hacía carpas.
Para Pablo la vida no era la familia, aunque tenía familia seguramente y también se ocupaba. Para Pablo lo primero era el progreso del Evangelio. Y queridos, cuando este sentir no está en nosotros, es como ha dicho este autor que he leído, la iglesia se convierte simplemente en idólatras de sí mismos. Porque el único que está llevando adelante la obra son unos cuantos que están empujando la carreta, pero todos los demás están encima, porque no hacen nada más que ser llevados. Pero cuando entendemos que este sentir debería estar también en nosotros, no solo en el pastor que se esfuerza y que está obrando, y en los líderes que están esforzándose en llevar la obra del Señor, sino de estar en ti también este sentir, de decir, primero es el reino de Dios, sé que tengo trabajo, sé que tengo familia, sé que tengo ocupaciones, pero le daré espacio a la obra del Señor. Amén. Le daré espacio a servir al Señor en mi vida. Le daré espacio. Porque la vida no es lo que comes y no es lo que haces. ¿Sabes qué decía al respecto Jesucristo? En los evangelios encontramos un relato, ¿no ve? Donde justamente vemos una ilustración de la gente afanándose por el día de mañana. Y el Señor dice que si tú te afanas por el día de mañana, dice, no sabes qué va a pasar mañana. Y pone el ejemplo de un hombre que es rico y que pretende construir. ¿Y sabes cuál era la mente de este rico? Voy a llenar mis graneros, ¿no? Y cuando logre, voy a disfrutar de la vida. Esa era su mente. Pero ¿qué dice? Qué tonto, qué necio, porque no sabe que hoy va a venir a recogerlo, dice. Es necedad. No es útil. No te estoy diciendo que no trabajes. No te estoy diciendo que descuides tu familia. Lo que te estoy diciendo es que el propósito de nuestra vida no es esto. Y si nos aferramos demasiado a las cosas, a las distracciones de la vida, estás perdiendo lo más valioso. Amén. Pero para tener lo más valioso, Dios necesita de tu tiempo, Dios necesita de tu predisposición, de que tú estés dispuesto no solamente a recibir, sino también a dar a otros. Tienes que estar dispuesto. Amén. Entonces, esto es lo que está diciendo Pablo. Para mí la vida se resume en eso. Para mí la vida es Cristo. Y mira luego lo que dice Pablo, versículo 21. Y el morir, ¿qué cosa es? Ganancia. Oye, la filosofía de vida de Pablo estaba tan concentrado en Cristo que parece que él no tenía ningún tipo de ambición o propósito de permanecer en la tierra si no era él, si no era la causa de Cristo. Si a él le quitaban Cristo y la causa de Cristo, ¿qué decía él? Prefiero morir. Prefiero morir, decía Pablo. No me la crees, mira lo que dice después, ampliando más todavía Pablo, para que entendamos nosotros. Mira lo que dice verso 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí, ¿qué significa vivir en la carne? Su vida terrenal, toda su vida terrenal. Y Pablo dice, si mi vida en la tierra resulta para mí en beneficio, no para mí mismo, sino ¿para qué? ¿Para qué? Para la obra de Dios. ¿Entiendes? Si mi vida resulta de beneficio para la obra de Dios, no sé entonces qué escoger. Entonces lo que Pablo está diciendo es que yo vivo en la tierra, mi vida en la tierra tiene un solo propósito, dice Pablo. Un solo propósito. ¿Por qué Dios no me está llevando arriba? ¿Por qué no me está llevando al cielo? Tiene un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Ser útil para la obra de Dios. ¿Cuál es tu propósito de ti? ¿Sabes? Te digo algo. El día que tú dejes de soñar, de aportar, de pensar, de sentir, de buscar en ti,
poder aportar para el progreso del Evangelio, discúlpame, tiene Dios muchas razones para llevarte al cielo. Pero Señor, mis hijos se van a quedar, no, disculpa, el Señor sabe cómo va a cuidar a tus hijos, pero te va a llevar arriba. No te asombres y no te admires si en algún rato aparece alguien muerto en la iglesia. Tal vez la primera razón podemos decir por qué ha pasado es porque no está realmente entendiendo que su vida primero es para Cristo. ¿Entiendes? Esa es la filosofía del apóstol Pablo. Si yo no sirvo, si yo no estoy realmente siendo útil para el Evangelio, Señor, llévame. ¿Has orado alguna vez eso? Más bien no oramos lo contrario, ¿no? No, yo te animo de verdad que Dios ponga este sentir de Pablo en ti. ¿Y de dónde viene este sentir? Como hemos dicho, de la compasión por el mundo, del afecto por el perdido, de la comunión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que producir eso dentro de ti. Cristo tiene que producir en ti esto. De buscar que tu vida sea útil para el Evangelio del Reino, para la obra de Dios. No solamente para ti mismo, sino para la obra. ¿Qué puedo hacer, Señor, para tu obra? Amén. ¿Qué puedo hacer? No importa que seas joven, adulto o anciano, pero que puedes preguntar, Señor, quiero ser útil para tu reino, porque si no soy útil, Señor, llévame a tu reino. Eso era el sentir del apóstol Pablo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Cuando hemos leído en los versículos anteriores, este mismo sentir yo quiero que también esté en ustedes. Un ejército de personas que entienden que el propósito de su vida es Cristo, es su obra. Filipenses 2:5. Para Pablo no es solamente suficiente con que él pueda exponer su vida y su experiencia de ese sentir, sino también Pablo dice a ellos, ¿saben por qué quiero que ustedes sientan lo mismo? No solo porque yo siento, sino porque también Cristo lo ha sentido. ¿Qué dice verso 5 del capítulo 2 de Filipenses? Haya pues en vosotros, ¿qué? Este sentir, dile otro que está a tu lado, sentir. Es la palabra clave de todo lo que está diciendo. La idea central de todos estos capítulos, de los 2 capítulos, es esa palabra. Y Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Versículos 6 al 8 describe ese sentir. El versículo 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, vamos a puntualizar aquí 4 palabras claves importantes. 4 palabras claves. La primera es que se despojó a sí mismo. Dile al que está a tu lado, se despojó a sí mismo. La palabra griega aquí en despojarse es kenosis. Kenosis significa vaciarse. Vaciarse es estar lleno de algo, pero luego vaciarse. Eso es despojarse, es vaciar algo. Pero ¿qué significa esto para Jesucristo? Que Él cuando estaba viniendo, Él adoptó una naturaleza más en su vida, la naturaleza humana. Ese es el sentir de Él, que por causa nuestra, Él tuvo que abrazar la humanidad. Pero ¿cómo se refleja eso ahora en nosotros? ¿Cómo podemos aplicarlo en nosotros? ¿Cómo podemos tener ese mismo sentir? ¿Sabes cuál es la palabra ahí? Desprenderse, sacrificar, renunciar muchas veces.
servir a Dios, buscar promover el reino de Dios, la obra de Dios, siempre va a involucrar sacrificio. Siempre. Siempre va a modificar tu comodidad. Siempre lo va a hacer. Amén. Y vas a tener que quitar algo, ¿no ve?, de tu agenda. Siempre decimos, no tengo tiempo. ¿Quién no lo ha dicho alguna vez eso? A ver, ¿cómo es? Yo creo que todos aquí hemos dicho eso alguna vez, no tengo tiempo. Y en realidad es así. ¿Y saben cuál es la clave para poder ocupar bien tu tiempo? No decir no tengo tiempo, sino establecer qué es lo más importante para ocupar tu tiempo. Porque sabes que tu tiempo no te va a alcanzar. Sabes eso. Así que lo importante aquí no es la cantidad de horas, porque algunos dicen, lucha, si Dios nos hubiese dado una semana, te aseguro que seguirías ocupado. Dios te puede dar un año y sigues ocupado. Te puede dar 50 años de vida, no sé, más, 500 años de vida y vas a seguir ocupado. Porque no se trata de la cantidad de años o de días o de horas. Se trata de cómo inviertes tu tiempo. Y cuando inviertes tu tiempo, tú escoges qué es lo más importante y qué no es lo más importante. Y cuando tu sentir es la obra de Dios, entonces entre lo más importante está eso. ¿Cómo puedo apoyar a la obra de Dios? Había un abogado, tenemos aquí abogados también, pero había otro abogado, no que los que están aquí en la iglesia. Había un abogado que dice que era un hombre muy exitoso y popular y toda la gente acudía a él y le buscaba para atender sus casos. Y era realmente muy inteligente porque sacaba bien los casos, así que se hacía muy popular. Pero tenía un pesar en su corazón, porque él decía, Señor, él era creyente y decía, Señor, yo sé que no me has mandado para esto, para que esté ocupándome solo en mi trabajo. Yo anhelo y quiero también servirte. Y a ratos tal vez él dice, oraba y pedía, Señor, si no, quítame parte de mi trabajo. Pero la gente le seguía buscando y seguía acudiendo a su oficina. Pero ¿sabes qué descubrió él? Descubrió que era Dios mismo mandándoles a esa gente. Porque cuando él empezó a mirar todas estas personas que iban a su consultorio, él empezó a mirar más allá de lo que simplemente ellos buscaban. Empezó a mirar su vida espiritual, su corazón. ¿Y sabes qué empezó a hacer él? En su mismo consultorio, él empezó a ministrar a sus vidas. Había alguien que le decía, quiero separarme y quiero divorciarme. Y él empezaba a hacer consejería. ¿Por qué te quieres divorciar? Mira, por esto. En vez de atenderlo legalmente, él empezaba a ministrar su vida. Y luego su consultorio se había convertido en un lugar de reconciliación. O sea, la gente que iba ahí era tocado por el Señor, era ministrada, y él entendió realmente cómo podía glorificar al Señor en su trabajo. Antes se sentía mal porque no estaba haciendo la obra de Dios, pero ahora se daba cuenta, yo puedo hacer la obra de Dios en mi trabajo, y lo estaba haciendo. Y era el Señor mismo dándole popularidad y de gente, y él no entendía por qué. Pero después se entendió. Amén. Entonces, lo que yo quiero que tú entiendas con eso, cuán importante es que nos despojemos, que nos vaciemos, así como Jesucristo lo ha hecho, porque en tu naturaleza pecaminosa no va a haber motivación. Dile al que está a tu lado, no vas a hallar motivación en tu carne, dile. No vas a hallar motivación en tu carne. No esperes que tu carne te diga, ya serví al Señor, ahora voy a servir. No viene de la carne, ¿sabes de dónde viene? Del Espíritu. Por eso necesitas comunión con el Espíritu para servir al Señor. Pero si no sirves al Señor, como ya hemos visto, es porque no hay comunión con el Espíritu Santo. Te sugiero, busca al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te mueve y te impulsa. Y si mira, te sientes apenado porque sientes realmente, yo quiero servir, pero no sé, algo me detiene, algo no me permite servir.
Oye, estás frenando al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te está insistiendo. ¿Me entiendes? Escucha lo que el Espíritu Santo está diciendo. Lo segundo que dice acá en el ejemplo de Jesucristo y el sentir de Jesucristo es que se hizo, ¿qué dice? Versículo 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo, ¿no? Hecho semejante a los hombres. Entonces, ¿qué pasó con Jesucristo? Se hizo siervo. La palabra griega ahí es doulos, significa se hizo esclavo. ¿Por qué dice? A mí me es interesante, ¿por qué dice se hizo? No dice lo hicieron, no dice que lo transformaron, sino dice se hizo. Primero, yo entiendo que no era su estado, no era su estado, ¿verdad? Él es el Señor de señores, Él es Dios en medio de nosotros. Pero por causa de nosotros, para alcanzarnos a nosotros y por amor a nosotros, Él decide hacerse algo. ¿Se entiende? Él decide. Y el servicio, queridos. Pablo, por ejemplo, cuando está sirviendo para predicar el Evangelio, ¿qué ha hecho? Se ha hecho un predicador del Evangelio. Moisés, que era tartamudo, cuando Dios le dice, ve a liberar a mi pueblo, no sé hablar, ¿no ve? Manda a otros, a todas sus realidades humanas. Pero ¿qué le dice Pablo? Perdón, ¿qué dice Dios? No, vas a ir. ¿Y Moisés qué se hizo? Se hizo líder. Ojo para los que siempre andan con el dilema, ¿no ve? ¿Se nace o se hace? ¿Sabes qué dice la Biblia? Se hace. Él es el que te hace. Y es curioso porque en la iglesia, por ejemplo, cuando hablamos de servicio, siempre preguntamos, ¿no ve? ¿Y qué crees que puedes hacer en la iglesia? Yo creo que he nacido para esto. Yo creo que nunca voy a cantar, ¿no ve? Porque no doy para el canto, pero sí puedo ayudar de repente en el baile porque me gusta danzar. ¿Sabes qué sería lo bíblico? ¿Sabes qué sería lo bíblico? Que te haga cantar, aunque sepas danzar. Pero no sé, pastor, yo no sé cantar, mis gallos se salen. Tranquilo. ¿Qué dice la Biblia? Se hizo. Te vas a hacer cantante. ¿No deberíamos nosotros hacer esta feria como para que la gente pueda seleccionar su servicio? Deberíamos sortear. ¿Qué te parece? Y si este año te toca lavar los baños, pero pastor, yo nunca he lavado los baños. Ahora vas a aprender. Porque Jesús se hizo. En mi experiencia, queridos, yo les digo algo, yo no he nacido para ser pastor. Yo sentí así. Dios me ha hecho pastor. No es que yo he venido y he dicho, yo voy a ser pastor, yo tengo todo para ser pastor. No, yo no estaba así, pero Dios me ha hecho pastor. Y Dios puede hacer de ti también. ¿Eres tímido? Mira, te voy a dar un ejemplo. En la universidad. Si tú no superas tu timidez, la universidad te va a hacer trapo. En el trabajo, si tú no superas tu timidez, te van a hacer trapo. Claro, cuando nos contratan y el jefe te dice, ya, lava los baños, ¿qué haces? Lavas, ¿no ve? Te haces nomás ahí de lavar. ¿Me entiendes? Porque eso es servir. Servir nunca es encontrar un lugar como que de comodidad, ahora encaja todo. Todos quieren buscar tener un perfil. Cuando llegue al perfil, pastor, ahí me vas a poner, pastor. No. Dios te va a dar el perfil. Amén. Dios te va a hacer. ¿Cuántas veces el Señor a mí me ha hecho también aquí? A veces, mira, no sé, hasta de payaso me he vestido para los niños. Pues qué ni siquiera soy payaso, digamos, ¿no? Nunca lo había hecho, pero lo hice. ¿Por qué? Como dice Pablo, porque hay un sentir dentro de ti. Amén. Porque hay un sentir.
Si la gente te dijera, a ver, Carito, digamos, vamos a poner el ejemplo de ella, ¿no? ¿Qué pasa si una amiga te dice, sabes, Caro, tú tanto insistes conmigo de que vaya a la iglesia y conozca? El día que tú lambas el piso, yo voy a ir a la iglesia. Te hago una pregunta, Caro, ¿lo harías? Esa es tu carne. Ahora háblame con el espíritu. ¿Ya? ¿Sabes qué haría Pablo? Lambería el piso. Porque para Pablo no es lo importante lo que le ocurra a él, sino lo que ocurra con el evangelio del reino. ¿Por qué te digo esto? Mira lo que luego dice Jesucristo. Jesucristo dice así, en el mismo capítulo, en el ejemplo de Cristo, dice, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombres, ¿qué pasó? Lo tercero que se hizo, ¿qué? Se humilló. Se humilló. ¿Sabes que lo que te estoy pidiendo, Caro, no es nada comparado con lo que Jesús hizo? No es nada. O sea, la humillación de Jesucristo, siendo el Señor, siendo Dios, es mucho más grande. Tanto que incluso los filósofos griegos no creían en este Dios. ¿Cómo un Dios se va a mezclar con la humanidad? ¿Cómo un Dios va a abandonar su deidad y va a venir? O sea, era locura para la filosofía griega pensar que un Dios puede rebajarse al nivel de un hombre. ¿Me entiendes? Locura. Pero lo hizo, se humilló. ¿Y cuántos sabemos que muchas veces el servicio o servir a otros es humillarse? Es humillarse a sí mismo. No siempre vamos a encontrar aliento, digamos, en la persona para que podamos seguir predicando. Algunos de repente hacen eso, ¿no? Como que quieren buscar aliento. Esa persona parece potencial en volverse cristiano. Eso me alienta para predicar. ¿No? O cuando sirves en los niños, ¿no? Estos niños se están desarrollando, están orando, eso me alienta para seguir adelante. ¿Y qué tal si te tocan niños rebeldes que no quieren orar? ¿Vas a seguir esforzándote? Esa es la cuestión. Amén. Entonces acá Jesucristo está señalando eso. Se humilló. Dile al que está a tu lado, hazte siervo. Depende de ti. Amén. Y de que haya ese sentir en ti. Hazte siervo. Y lo más importante que Jesucristo se hizo, ¿qué dice? Se hizo obediente. Se hizo obediente. Jesús, siendo hombre, empezó a obedecer al Padre y lo obedeció hasta la muerte. El ejemplo de Pablo que hemos visto fue obediente. Y Dios quiere que también nosotros podamos ser obedientes al llamado de Dios al servicio. En Filipenses capítulo 2, verso 9, Pablo dice que Jesucristo, a través de ese ejemplo, de ese sentir que tuvo Jesús y el sentir que tiene Pablo, la consecuencia de eso, dice el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, ¿quién aquí es el que reconoce? ¿Quién es el que realmente exalta, el que da honor en primer lugar? Y eso responde a la pregunta, ¿por qué nosotros servimos? ¿Por qué hacemos las cosas? No porque esperamos que las personas nos aplaudan, no porque esperamos que las personas nos motiven, sino porque es el Señor el que nos va a exaltar, así como a Cristo. Amén. Es el Señor el que nos va a honrar. Pablo sabía y estaba seguro de eso, tanto que en 2 Timoteo 4:6 él dice eso. Estas son las últimas palabras que él escribe antes de su muerte. En el versículo 6 al 8 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca, es decir, ya voy a morir, estoy cerca de la muerte. Verso 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 8 dice, por lo tanto, por lo demás, me está guardada la corona de la justicia,
la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sabes qué está diciendo aquí, Pablo? Valió la pena servir. No por el hombre, sino por Él. Valió la pena dar tu tiempo, valió la pena dar parte de tu vida, de tu trabajo. Yo siempre les digo a los jóvenes que quieren servir, les digo, si tú no lo haces por el Señor, no lo hagas. Porque si no, te vas a frustrar y vas a decir, la iglesia tiene la culpa, me ha quitado mi vida. No lo hagas entonces. Pero si tú entiendes que dar tu espacio, tu agenda, tu tiempo al Señor, servirle a Él, Él te lo va a reconocer, Él te va a premiar. Si entiendes eso, que es el Señor que te está pidiendo tu tiempo y es el Señor que te va a galardonar, hazlo. Amén. Hazlo. Porque al final Él va a consolarte. A veces la iglesia no va a ser tu consolación o tu servicio. ¿Y cuántas veces yo he tenido esa experiencia como pastor? ¿Cuántas veces, digamos, cuando salgo a compartir o a visitar una familia, mi motivación no está en mi carne? Mi motivación no está en la persona que estoy yendo a visitar. Muchas veces en mi mente le digo simplemente, Señor, tú sabes que esto estoy haciéndolo por ti. Y yo sé que un día tú lo vas a reconocer. Sabes, me asombra mucho el libro de Apocalipsis. Yo quiero que puedas leerlo. A algunos les gusta ver en Apocalipsis los monstruos y esas cosas. Pero hay dos escenas que a mí me impactan en el libro de Apocalipsis. Dos escenas que me gustaría realmente estar presente. La primera es la escena de la lectura del libro de la vida, que sucede antes de entrar a los cielos. Cuando un ángel se presenta y saca los libros y empieza a leer quiénes están inscritos, quiénes son los salvos que van a entrar al reino de Dios. Y sabes que en esta lectura está toda la humanidad, las muchedumbres de humanidad, todos están de pie delante del Cordero y la lectura de este libro. Esa es la primera fase que a mí me gustaría pasar, porque si no leen mi nombre significa que yo no voy a entrar al reino de Dios. Y claramente dice Apocalipsis que ahí será el crujir de dientes, el lloro. Y uno se pregunta, ¿por qué la gente llora? ¿Por qué la gente está desesperada? Porque no escucharon su nombre. Pero los que pasaron al reino de Dios, los que realmente escucharon su nombre y pasaron al reino de Dios, hay otra escena importante, hermosa. El Señor va a llamar a todos aquellos que van a ser galardonados con la corona. Yo no sé, aquí algunos están acostumbrados de recibir premios en el colegio, en la universidad. Te dan un título, un diploma, y tú estás ahí, ¿no? Y todos orgullosos de que de repente lo tienes. Pero estando en el cielo, para ser condecorado por el Señor, ¿sabes qué significaría no escuchar tu nombre? Que el Señor no te llame. Significaría que en esta vida no hiciste nada por el Evangelio. Te ocupaste por ti, te ocupaste de tu casa, te ocupaste de tu familia, te ocupaste de hacer bienes, pero no hiciste nada por el reino. Para mí eso sería triste. Pero que el Señor te llame ahí, te diga, y no tanto por la gente que te aplaude ahí, sino por Él, porque sabes que has servido al Señor, y que te llame adelante y diga, porque tú has sido un obrero fiel y has hecho lo que te he mandado, y te corone, te galardone, porque realmente has servido. Amén. Pónganse de pie. Este fin de semana tenemos una actividad. Tenemos una actividad importante que quiero yo invitarlos a todos ustedes.
Es una actividad que lo hemos denominado la feria multiservicial, ¿no? ¿Y qué se trata esta feria? Se trata de que tú y yo podamos servir al Señor. ¿Okay? No solo el pastor, no solo los líderes, sino tú también puedes servir al Señor. Así que la oportunidad que tú tienes de reflejar este sentir que hemos hablado, que estuvo en Pablo, que estuvo en Jesucristo y que debe estar en ti también, se va a mostrar este sábado. A las 5 de la tarde hasta las 9 vamos a estar aquí. Y tú puedes buscar, tú puedes ver qué puedes servir, en qué puedes servir, qué puedes hacer para el Señor. No te ocupes solo de tu vida, ocúpate también del Señor. Amén. Así que este sábado estás invitado a eso. Oraremos. Amado Dios, te damos gracias. Te pedimos que tú pongas en nosotros este sentir. Este sentir que hubo en Pablo y que lo llevó a abandonar todo, ni siquiera parte de su vida, sino toda su vida. Porque entendió que el reino de Dios es mucho más importante que aún su propia vida. Este mismo sentir también que hubo en ti, Señor Jesucristo, que tú no viniste a la tierra a buscar algo para ti, sino que viniste para nosotros. Te vaciaste, te humillaste, te hiciste obediente por causa de nosotros. Ese mismo sentir ahora, Señor, queremos que esté en nosotros, para que nosotros podamos servir, así como tú has dicho en tu palabra, para que no miremos solamente nuestro propio beneficio, sino miremos también el de los demás, para que sembremos, para que trabajemos con esperanza y con confianza, sabiendo que tú das el crecimiento, que tú, Señor, es el que da fruto y nosotros somos simplemente obreros de tu viña, sabiendo que tu iglesia, Señor, tú lo has llamado a que sea un cuerpo donde todos trabajan, donde todos sirven, donde todos se mueven en una actividad y no solamente unos cuantos. Señor, te pido para que en esta semana tú hables, Señor Espíritu Santo, tú inquietes y hables. Y para que cada uno de los que estamos aquí podamos decir a fin de año: te he servido, Señor, te he servido, he puesto mi vida para servirte. Pon este sentir en nosotros, Señor. Gracias, amado Jesús. Te damos la gloria a ti, Señor. Te damos la honra a ti, Señor. Queremos reconocer que vivimos para tu gloria y no para la nuestra, que vivimos para ti. Queremos tener esta filosofía de vida, así como Pablo también queremos tenerla. Te pedimos que nos reveles eso, Señor. Háblanos.